la historia, amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido. Su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Queridos amigos, muy buenas tardes. Es una alegría para mí volver a estar junto a ustedes en esta hora para abrir la palabra de Dios. Quisiera invitarles a inclinar sus rostros y buscar la dirección de Dios para que Él nos guíe y nos conduzca. Oremos. Mi Dios y buen Padre, gracias por esta tarde y gracias porque me permites hablar a tus hijos. Quiero pedirte, mi Dios, que al abrir tu palabra en esta hora, tú seas conduciendo y dirigiendo, y que ésta pueda, mi Dios, llegar al corazón de tus hijos. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez, querido amigo, tú fuiste acusado de una calumnia o de una mentira que se dijo en relación a tu persona, a tus conductas, tus actitudes? ¿Te fue fácil librarte de esa acusación? ¿Te fue fácil justificar eso? Querido, qué difícil es salir cuando alguien enloda nuestro nombre en medio de la comunidad, de la sociedad o de aquellos que nos aman. Yo quiero invitarte a abrir nuestras Biblias. El texto base que vamos a usar hoy es Génesis capítulo 3, versículo 15. Fíjense lo que dice el texto bíblico.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Queridos, aquí está contenido resumidamente el gran plan de Dios para salvar a la humanidad. El plan contra el enemigo, pero en favor del hombre. Queridos, qué maravilloso es Dios, porque no dejó al hombre abandonado a su propia suerte. Quiero invitarte a que podamos comprender un poco más el plan maravilloso de Dios en favor de nosotros, cada uno. Fíjate, el enemigo, cuando él estuvo en el cielo, quiso contaminar el santuario celestial, quiso contaminar el cielo. Finalmente Dios tuvo que expulsarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, allí registra. Miren lo que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fue arrojado a la tierra. Y desde que fue arrojado a la tierra, queridos, él ha estado tratando de enlodar el nombre de Dios. Está tratando de ensuciar ese nombre. Él trajo hasta aquí sus ideas sucias, su odio, sus mentiras, acusando a Dios de las acciones que él hace. Quiero invitarles a buscar otro pasaje bíblico. Este está en el libro de Job. No lo vamos a proyectar, solo voy a compartirlo con ustedes. Libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Allí nosotros encontramos, fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense ustedes, no vamos a seguir con ese capítulo. Voy al capítulo 2 ahora, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Miren ustedes, el versículo 3. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Satanás le responde: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí, ¿qué está haciendo este enemigo de Dios? Poniendo en tela de juicio la fidelidad del hombre, la fidelidad de Job, la dedicación de este hombre, y poniendo en tela de juicio a Dios frente a los otros mundos. En esta reunión de los hijos de Dios, él viene para acusar, por un lado a Dios y por el otro lado al hombre. Queridos, ¿por cuánto tiempo Satanás mantuvo engañado al universo? El libro, este gran bestseller, el deseado de toda la gente, dice lo siguiente: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Queridos, hasta que fue derrotado por Jesús en el Calvario. La muerte del Señor Jesús en la cruz fue la gran derrota del enemigo, pero no fue completa con su muerte. Debo dejar en tu mente esto. La gran puntada final del Señor Jesús sobre Satanás es que al tercer día resucitó de entre los muertos, porque Él venció la muerte, triunfó, y el enemigo fue derrotado definitivamente.
Queridos, mientras pasó todo esto hasta que Jesús vino, Él quiso contaminar el santuario en el cielo. Quiso contaminar los otros mundos que Dios creó. Quiso contaminar la tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? Notemos que allí comenzó para nosotros nuestro problema. Vamos a mirar, pueden ustedes ver en sus Biblias, en el capítulo de Génesis, capítulo 2, versículo 4, y todo ese capítulo, hasta el capítulo 3, versículo 24, nosotros encontramos términos claves y conceptos que se relacionan con el mensaje del santuario del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, versículo 8. Vamos a centrarnos en este pasaje. Dice Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Queridos, el huerto fue creado para que fuera la habitación de esta primera pareja y de la humanidad entera. Pero también era un punto de encuentro con el Creador. Él quería venir a encontrarse con sus hijos. El gran escritor Ángel Manuel Rodríguez presenta 7 paralelos entre el jardín del Edén y el santuario levantado por Moisés. Yo voy a presentarlos de manera rápida, solo para darles una referencia a ustedes. Veamos estos 7 puntos. Miren el primero. En el jardín del Edén era un punto de encuentro entre Dios y sus criaturas. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 6 y 7. Aquí el escritor dice, allí usando el terminología como si fuera Dios el que habla, que él habitaba en tiendas en medio de su pueblo Israel. Fíjense el segundo punto. La orientación. Génesis 2.8 dice que el jardín, su puerta estaba hacia el oriente. Éxodo capítulo 27, versículo 13 al 16, donde habla del santuario que levantó Moisés, dice que la entrada al santuario estaba orientada hacia el oriente. Tercer punto. Fuentes de agua. Génesis capítulo 2, 10 dice que allá había un río, que de ese se repartían 4 brazos allí en el jardín del Edén, en el huerto. En el caso, ¿no es cierto?, del santuario terrenal y el que levantó Salomón, Éxodo 30, 28 y Salmos 46, 4, hablan allí de agua. En el santuario terrenal había una fuente de bronce que siempre tenía agua para la administración. La quinta punto, plantas, figuras, recordaban al árbol de la vida. Éxodo 25, 31 y Primera de Reyes 6, 18 nos hablan de que en el santuario terrenal, allí estaban, queridos, el árbol de la vida en el jardín del Edén, pero en el santuario terrenal estaba el candelabro que tenía 7 brazos que ilustraba un árbol. Me salté el punto 4, ¿no? Miren, Génesis 2.15 dice que Dios le dio al hombre responsabilidades, trabajar, labrar la tierra, hacerla fructificar. Números 3, versículos 7 al 8 y números 8 y 26, la terminología hebrea que está presentada ahí usa el mismo verbo que está registrado en Génesis capítulo 2, de trabajo, de labor. Y finalmente los últimos 2 puntos, querubines. Génesis 3:24 dice que cuando Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén, los querubines resguardaban el acceso al huerto, el acceso al árbol de la vida. Y Éxodo 25, 18 al 22, en el santuario terrenal, en la parte más sagrada de ese templo, habían 2 querubines esculpidos en señal de reverencia y de protección. Y séptimo, juicio y redención. Génesis 3, 11 al 20, Dios llama al hombre para preguntarle, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Y fíjense, Levítico 7, 8, también está el mismo concepto en el santuario terrenal levantado por Moisés y en las leyes que Dios dejó para el pueblo de Israel. Entonces, queridos, el jardín del Edén es llamado en la Biblia
huerto de Jehová, un lugar de encuentro, un lugar donde Dios quiere estar presente. Y fíjense ustedes además que el huerto de Jehová, Dios da el mismo carácter cuando se habla de Jerusalén. Es Sión, el lugar donde Dios se encuentra con sus hijos, un lugar de encuentro. Quiero llevarles a dos pasajes bíblicos para reforzar lo que estaba diciendo. El libro de Isaías, capítulo 51, versículo 3. Miren lo que dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Una promesa maravillosa de restauración. Ezequiel 28, 13 y 14, ¿no? Dice aquí, hablando de Satanás ahora, ¿no? Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjense otra vez, en el huerto de Dios. Versículo 9: lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Todo lo que Dios hizo en el huerto del Edén era hermoso. Era un lugar maravilloso para que viviera la santa pareja, Adán y Eva. Queridos, Adán y Eva fueron creados como agentes morales libres. Cuando Dios los puso en el huerto del Edén, ellos tuvieron la libertad de vivir con todo lo que Dios había puesto en sus manos. Ellos debían allí ejercer su capacidad de escoger, de elegir. Por eso, ¿no?, el texto más adelante que vamos a considerar va a orientarnos un poquito más en esto. El plan era que ellos hicieran la voluntad de Dios, tuvieran una relación permanente con Dios, que no estuvieran en el otro lado, con la rebelión, el distanciamiento. ¿Cuál fue la prueba aplicada a Adán? ¿Cómo es que nuestro planeta fue contaminado? ¿Qué nos registra la palabra de Dios? Vamos a revisar el Génesis capítulo 2, versículo 17. Yo voy a abrir nuevamente mi Biblia aquí en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 17. Ustedes ya tienen en pantalla allí este pasaje bíblico. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. 16 y 17, queridos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Quiero hacer énfasis en esto. Dios dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dejó todo el huerto a su disposición, pero había allí algo especial. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De todos los árboles del huerto, Adán podía disfrutar libremente, pero Dios se reservó uno, solo ese. Y debo decirles, queridos, que el árbol en sí no era malo. Los frutos del árbol no eran malos, porque todo lo que Dios hace es bueno. Dios no hace cosas malas. Así entonces, queridos, este árbol fue dejado allí como una prueba. Obedecer, mantener la dependencia, la relación con Dios, la confianza, pero ir en la desobediencia era ir en el sentido opuesto. Obedecer significaba para Adán y Eva vida eterna. Desobedecer significaba muerte eterna. Nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos el resultado de todo esto, nosotros somos parte de ese triste resultado. El problema entonces, queridos, no estaba en el fruto. El punto era la obediencia, era la confianza en Dios. El resultado final, tristemente, para Adán y Eva fue la muerte. Y esa traspasó a todos nosotros. ¿Saben? La mayor pérdida para Adán y Eva no fue ser expulsados del jardín del Edén. ¿Saben, queridos? Grábense esto. La mayor pérdida para ellos fue no poder estar más en la presencia de Dios. Fíjense este otro pasaje bíblico. Allí está este otro pasaje bíblico que vamos a proyectar.
la serpiente les dijo allí en Génesis 3, versículos 4 y 5, conversando con la mujer, con Eva. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué les dijo? Que serían como Dios, como Dios. Conocerían el bien y el mal. Ah, queridos, ¿saben? Ellos ya eran como Dios. Habían sido hechos a la semejanza de Dios. Lo que no conocían era el bien y el mal. Pero no era necesario conocerlo, porque ya eran como Dios. Fuimos hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Él. Veamos este otro pasaje bíblico. Miren, ahora Adán y Eva toman del fruto, comen, y ahora Dios viene en busca de ellos y ellos se escondieron. El texto bíblico del versículo 11 dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Veamos hasta allí, queridos. Ellos, cuando fueron creados, fueron hechos a la imagen de Dios. Dios no acusa. Dios no está buscando tu falta para acusarte. Pero ahora comenzaron a reflejar la imagen del enemigo. La mujer que me diste le echó la culpa a Eva y de paso le echó la culpa a Dios. Me dio y comí. Cuando Dios le pregunta a la mujer: la serpiente me engañó y yo comí, no asumieron su responsabilidad. Ah, queridos, aún así el Señor no dejó que nosotros quedásemos sin esperanza. Aún así el Señor no nos dejó abandonados a nuestra desaparición. ¿Cuál fue la respuesta, la solución que el Señor le dio a Adán y Eva? ¿Cuál fue la solución de Dios al problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos o los iba a dejar abandonados a su propia suerte? Queridos, aquí Dios tuvo tres alternativas. Piensa, solo tres alternativas. La primera de ellas: dejar al hombre solo, abandonado a su propia suerte. Él se lo había buscado, se lo merecía. Se habían apartado de Dios, habían sido desobedientes. Segunda alternativa que Dios tenía: cambiar sus leyes para salvar al hombre. Pero la palabra de Dios dice que en Dios no hay ni sombra de variación. Dios es perfecto. Cambiar sus leyes significaba perdonar al hombre, pero también perdonar a Satanás, y ya él había hecho mucho daño. La tercera alternativa que Dios tenía era buscar un sustituto para liberar al hombre. Un sustituto para librar al hombre de la condenación, de la consecuencia del pecado, de la consecuencia y el resultado final, la muerte. Y esto fue lo que exactamente hizo el Señor Jesús, nuestro Dios. Optó por la tercera opción. Antes de hablar de las consecuencias para el hombre, Dios anunció las consecuencias que recaerían sobre sí mismo. Él asumió esas consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Mire, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 5. Miremos este texto bíblico. Allí dice, ya está en pantalla: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y su cola, dice el otro versículo, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones,
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí, en los originales, cuando dice dio a luz un hijo y su hijo, no, está hablando de simiente, el concepto de la simiente. Génesis 3:15, que fue el texto que leímos al inicio y que yo quiero volver a leer para ustedes. Ustedes ya lo registraron, quiero que abran sus Biblias, ¿no? En este pasaje no lo vamos a proyectar. Dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La enemistad iba a ser entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Queridos, la simiente de la mujer está aquí registrada en el libro de Apocalipsis. Este hijo varón sería la simiente de la serpiente. Ese hijo varón, esa simiente de la serpiente, queridos, es Jesús. Jesús es aquel que se hizo hombre. El Señor Jesús es la simiente de la mujer. Él sería herido, pero en ese proceso aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que dice Génesis 3:15. Ya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero la simiente de la serpiente heriría a la mujer en el calcañar. Ahora aquí, permíteme decir esto. La separación entre dos simientes, dos descendientes. La Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros o somos hijos de Dios o no lo somos. Y si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has entregado tu vida en las manos de Jesús, tú estás al lado opuesto y te transformas automáticamente en un enemigo de Dios. Dios no quiere que tú seas su enemigo. Pero si tú no crees, si tú no confías, si tú no te pones a su voluntad, tú no puedes ser su hijo. Qué triste es esto, pero es una decisión tuya, una decisión personal. Todos nosotros tenemos que decidir. Queridos, Adán y Eva debían morir. La consecuencia de su desobediencia era la muerte. Ellos debían morir. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en este texto el resumen del gran conflicto. Y quiero compartir con ustedes otro texto importante para comprender el plan del Señor a favor de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver este texto. Miren lo que dice allí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué dice el texto? Dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, producto de su desobediencia, debían morir. Pero Dios no los abandonó. Él ahora hizo provisión para ellos. Dice el texto que hizo túnicas de pieles. ¿Qué significa esto? Que un animalito murió en el lugar de Adán, en el lugar de Eva. Y esa piel de ese animal fue para cubrir su desnudez. Recordemos que ellos hicieron hojas de higueras para cubrirse. Yo entiendo que lo que Adán y Eva no entendieron en aquel momento era que las hojas de higuera se marchitaban, que iban a durar un par de horas. Pero Dios le hizo una vestimenta, queridos, que no iba a durar un par de horas. Pero esa vestimenta de las túnicas de pieles representaban el sacrificio de Cristo. Y esas túnicas de pieles representaban también la justicia de Cristo, el manto de su justicia. Este ritual de sacrificar un animalito, de sacrificar un cordero, fue pasado de generación en generación a todos nuestros descendientes. Por eso Juan el Bautista, cuando se refirió a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo alusión a la profecía dada por el profeta Isaías en el capítulo 53 de este libro, acerca del Mesías que sería llevado
como cordero al matadero. Queridos, repito, este conflicto comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y aquí Jesús derrotó a Satanás. Y terminará al final de la historia, cuando el Señor destruya para siempre a Satanás y todo lo que él provocó. Adán y Eva no pudieron entrar más al huerto del Edén, pero no fueron abandonados. Así como Dios no abandonó a Adán y Eva, no ha abandonado a ninguno de sus hijos a través de la historia. Y la promesa más maravillosa es que Jesús vendrá muy pronto. Estamos en esta semana. La cristiandad recuerda el sacrificio de Jesús. Yo quiero invitarte a contemplar por fe las marcas de Jesús en sus manos. Estas fueron hechas por ti. Él murió en tu lugar a fin de que tú puedas volver a vivir en Él, con Él, pero no en esta tierra, queridos, sujeta a dolor, a muerte, a miseria, sino con Él, en el cielo, en el nuevo Edén, aquel Edén que Él puso para Adán y Eva, Él lo volverá a poner a todos sus hijos. Yo te pregunto, ¿crees tú en Jesús? ¿Tú quisieras poner tu vida en las manos de Jesús? Él te llama a poner tu vida en las manos de Jesús. Quiero, antes de concluir y poder hacer una oración por ti, quiero que podamos escuchar una música, una alabanza a nuestro Dios. Esta canción es para que reflexionemos cuán cerca de Dios tenemos que estar, especialmente en estos tiempos difíciles. Más cerca, Dios, de ti quiero morar. Aunque sobre una cruz me hayan de alzar, entonaré allí este himno con fervor. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí. Más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Ahora, después de haber escuchado esta alabanza que con corazón sincero se ha puesto en las manos del Señor, quiero invitarte a orar.
Oh Señor y buen Padre, gracias por esta jornada. Gracias por permitirme hablar a tus hijos. Yo quiero rogar que tú puedas bendecir a cada uno y que este mensaje, Señor, pueda quedar profundamente grabado en sus mentes, en sus corazones, y ellos puedan sentir que tú les amas, que tú les estás llamando y que, mi Dios, tú quieres darles a ellos también la vida eterna. Lo que hoy tenemos es muerte, mi Dios, destrucción y separación, pero tú quieres darnos la vida eterna. Por eso viniste a vivir y morir por nosotros. Ah, Señor, que estos tus hijos, esta tu iglesia, este tu pueblo pueda ponerse en tus manos. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, será hasta mañana nuevamente en este mismo horario. Que el Señor les bendiga.